Muy buenos días para todos y para todas. Las personas que nos acompañan en libros, lecturas y experiencias de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Caldas, con el apoyo del Centro Cultural Salmona y la Vicerrectoría de Proyección Universitaria. Un especial saludo a nuestra decana, la doctora Claudia Jurado, y de manera especial el apoyo de Cristian Agudelo y la gestión realizada por Carolina Guacanemi. Hoy, en libros, lecturas y experiencias, también un saludo a quienes estén conectados desde España, 6 de la tarde, y tenemos de manera muy especial y nuevamente en nuestro programa como invitado el profesor Joan Carles Melich, profesor de la Universidad de Barcelona, doctor en filosofía, profesor titular allí, ya hace, diría yo, muchos años, y con una obra inmensa, pero sobre todo con una obra que cada vez se lee más, invita más a la reflexión, y que en su último libro, que llamamos, que ha titulado el profesor La fragilidad del mundo, pues encontramos mucho de lo que es la discusión contemporánea en filosofía de la educación, de lo que encontramos de lo que es mucho la discusión contemporánea pospandemia y de todo lo que le ha dejado como reflexión al profesor como intelectual, como maestro, como ser humano. También es un programa en el que iniciamos una nueva etapa, que es la etapa, digamos, de una temporada que se nos corta, en el que ya no está la profesora Paula Valencia, pero a quien recordamos viva y palpitante, presente siempre, y quien siempre pues estará aquí con su imagen porque ella es el motor de las muchas cosas que hacemos, pero sobre todo fue motor mucho de lo que hicimos en este programa, de 20 programas que logramos hacer con ella y de muchos de sus invitados y de sus grabaciones que están pues a la disposición de todos. Vaya para ella entonces como homenaje también este programa primero, ya sin ella, de libro, lecturas y experiencias. Profesor Joan Carles Melich, bienvenido a Libro, Lecturas y Experiencias, y es un honor y un placer tenerlo de nuevo con nosotros. Bueno, el honor es mío. Muchísimas gracias por invitarme. Ante todo, quisiera mandarle mi más sentido pésame por el fallecimiento de la profesora Paula Valencia y espero que poder estar mínimamente a la altura de lo que hubiera sido una conversación también con ella, que por desgracia no podrá ser. Profesor Melich, usted ha escrito La fragilidad del mundo, y La fragilidad del mundo ha sido un libro leído y vendido, pero entre los primeros durante todo este primer semestre del año en España. ¿Qué es lo que hay en La fragilidad del mundo, como para que empecemos a conversar, que atrapa tanto al lector? Por supuesto que el año pasado, cuando logramos tener el texto de La sabiduría de lo incierto, que es un libro que hace mucha referencia ya al tema de la lectura, al papel de la lectura, del lector, y fue un libro que atrapa profundamente también por su forma de escribir y por su prosa, pero hay algo en La fragilidad del mundo que está haciendo posible que las personas quieran hablar de él. ¿Qué es lo que hay allí, profesor Melich, para que empecemos a conversar? Bueno, la verdad es que esto tendríamos que preguntarlo también a los lectores. Imagino que cada lector encontrará cosas distintas. Pero en lo que yo puedo intuir, diría que ante todo hay un tipo de escritura
Es decir, yo diría que la escritura filosófica en español, en España, no sé si también en América, ustedes lo conocen mejor que yo, claro, pero en España la escritura, los libros de filosofía son como, podríamos decir, son de dos tipos. O bien son libros puramente académicos, escritos para la academia, aquello que el filósofo alemán, que yo cito bastante, también fallecido, Otto Marquardt, decía, como si un zapatero hiciera solamente zapatos para zapateros, ¿no? Otto Marquardt, que era muy socarrón y tenía un cierto sentido del humor, decía, bueno, es que ha llegado un momento que la filosofía o los filósofos escriben para filósofos. Pero dice, esto sería lo mismo como si un zapatero hiciera zapatos solo para zapateros. Entonces yo creo que la filosofía ha tenido este problema, una filosofía muy académica, con un lenguaje, digamos, muy técnico, o bien una filosofía muy divulgadora, una filosofía que está muy cercana a la autoayuda. Algo que yo, desde luego, yo no pretendo ahora criticar, puedo estar más o menos de acuerdo, pero no voy a criticar, pero sí que entiendo que la autoayuda no es filosofía, ¿no? Lo que intento en mis libros es encontrar un tipo de escritura ensayística, al estilo, por ejemplo, de Michel de Montaigne, ¿no? Es decir, que con todo el rigor y con toda la profundidad filosófica de la que soy capaz, intenta plantear pues, cuestiones que afectan a nuestro presente, ¿no? Y eso nos lleva a la segunda cuestión que quería mencionar a propósito de su pregunta. Este es un libro escrito durante la pandemia, pero no es un libro sobre la pandemia. Entonces, durante la pandemia yo me di cuenta de algo que todavía estoy pensando, pero que ya aparece en el libro. Y que luego un amigo mío, un gran amigo mío, Fernando Bárcena, profesor en la Universidad Complutense de Madrid, también de Filosofía de la Educación, me dijo que en algún lugar Hannah Arendt lo menciona. Y es que hemos estado muy preocupados por la vida, pero hemos olvidado el mundo. El mundo es fundamental para la vida, es decir, porque sin mundo no hay vida humana. Y entonces encontré, y así empieza el libro, encontré pues la cita, ¿verdad? La cita, encontré una cita de Kafka, de los aforismos de Zürau, que dice, en la lucha entre tú y el mundo, defienda al mundo. Mi libro es una defensa del mundo, porque no hay vida, no hay existencia sin mundo. Esa es la primera gran tesis. Pero claro, hemos de ver qué ha sucedido con el mundo. Es decir, hemos olvidado que el mundo era frágil. Y entonces en el libro intento explicar en qué consiste esta fragilidad. Profesor Joan Carles, esa preocupación por el mundo tiene mucho que ver también con una lectura que usted el año pasado, antes de iniciar el programa, me sugería a mí, hablando un poco de la teoría crítica, y que posteriormente pude compartir en la lectura con la profesora Paula, y era precisamente lo que plantea el autor Hartmut Rosa respecto a la sociedad acelerada. Vivimos en una sociedad profundamente acelerada, una sociedad que tiene que crecer, plantea el autor, una sociedad que si no crece no podríamos acceder a la estabilidad que necesitan las instituciones. Dice, se necesita crecer, necesita el capitalismo crecer para que haya pensiones, para que haya infraestructura, para que haya sistemas de salud, para que haya sistema de educación. Pero el crecimiento nos hace olvidar del mundo. Claro. Parece que esa aceleración nos tiene alejados del mundo y del otro, ¿no? A ver, yo la verdad es que coincidió, como usted menciona muy bien, unos meses antes de empezar a escribir o a pensar sobre la fragilidad del mundo,
empecé a leer este libro de Hartmut Rosa, Resonancia. Hartmut Rosa es un autor de la teoría crítica y sucede que personalmente a mí me ha interesado mucho la primera generación de la teoría crítica. Autores como Horkheimer, como Adorno, como Benjamin. Siempre, bueno, no soy ningún experto en ellos, pero siempre son autores a los que he vuelto, ¿no? En cambio, para mí es muy poco estimulante, digámoslo así, la obra de otro autor que se le acostumbra a situar en la teoría crítica, que es Habermas. Yo no soy nada habermasiano, nada. Estuve casi un año leyendo la teoría de la acción comunicativa y me di cuenta de que eso no iba conmigo, ¿no? En cambio, Hartmut Rosa, que es el último gran representante de la teoría crítica, me interesó mucho porque él plantea en su libro una sociología de la relación con el mundo. Esta idea de la relación con el mundo, una sociología de la relación con el mundo. La resonancia. Es como una sociología fenomenológica, ¿no? Sí. O sea, el libro realmente es impresionante. Yo creo que es de los grandes libros, además se lee muy bien, ¿no? Se lee muy bien, porque Hartmut Rosa es un autor que escribe, que tiene un nivel de profundidad filosófica enorme, pero que al mismo tiempo no se comprende muy bien, o sea, no es nada oscuro, ¿no? Entonces, esa relación con el mundo es lo que Hartmut Rosa llama resonancia. Y a mí me interesó mucho la idea de resonancia, entre otras cosas porque a pie de página, Hartmut Rosa cita varias veces a uno de mis grandes maestros, que todavía vive, que fue Bernhard Waldenfels. Waldenfels es un extraordinario filósofo alemán, fenomenólogo, efectivamente, como usted ha dicho, que se ha traducido relativamente poco. Hay alguna cosa suya traducida al español, pero poco, ¿no? Entonces eso me interesó mucho. Y después, para no alargarme, Hartmut Rosa es un gran experto también en el tema de la aceleración. Y yo desde hace mucho tiempo pienso que uno de los problemas que tenemos en la modernidad tardía, por llamarlo de alguna manera, en la que vivimos, es justamente la sobreaceleración del tiempo. Lo que ocurre es que yo introduzco en mi libro, introduzco en la fragilidad del mundo un concepto que no está en Rosa, en Hartmut Rosa, que es la noción de prisa. Para mí, la aceleración no es un problema. El problema es la prisa. Y no es lo mismo aceleración y prisa. Es decir, la aceleración es necesaria en determinados momentos. Cuando uno va por una carretera y adelanta, ¿no? Que está adelantando a un coche, a un carro, a un camión, lo que sea, adelanta, tiene que acelerar, ¿no? Si una persona le da un ataque al corazón, hay que acelerar, porque eso le puede salvar la vida, ¿no? Lo que ocurre es la prisa. La prisa yo lo defino en mi libro como la patología de la aceleración. Y la nuestra es una sociedad de la prisa, en la que el tiempo ya, digamos, se ha pervertido de tal manera que no tenemos tiempo justamente para lo que el tiempo es necesario, ¿no? Que son las relaciones humanas fundamentales, el amor, la amistad y la maternidad. Profesor, en ese escenario de la prisa, entonces el mundo se nos convierte como en ese espacio en el que aceleramos, en el paso en el que tenemos prisa para hacer las cosas, pero el mundo no es pensado. Entonces, usted introduce dos conceptos que me parece a mí muy interesantes, que es el concepto de mundo como trayecto, del habitar el mundo como trayecto, pero a la vez habitar el mundo como una encrucijada. Sí, eso es muy importante. Sí. Eso es muy importante.
Diga, si no es que sé si quería No, añadir no, algo claro. más. Y yo quisiera que habláramos más un poco de esa idea, porque siento que esa idea también nos pone frente al mundo en el terreno de la incertidumbre. Claro. Darnos cuenta de que el mundo está ahí, poner el mundo en lo que el mismo Rosa llamaría hacer que el mundo se nos vuelva disponible, también es darnos cuenta que hay cosas que no son para nosotros, que no podemos disponer de ellas, que están indisponibles. Hay cosas que definitivamente por habitar en esa prisa no nos generan resonancia, si se quiere. De ahí que ese concepto suyo de esa gramática de habitar el mundo y existir en el mundo como un trayecto, pero también como en una encrucijada, me parezca una idea sobre la que vale la pena conversar. Bueno, han salido bastantes cosas muy interesantes, le agradezco mucho, porque creo que estamos ahora en el punto clave, ¿no? El punto clave de mi libro. El libro también nace, el libro nace por esas casualidades. Estaba releyendo, antes de empezar a escribir, estaba releyendo una tarde, recuerdo perfectamente, ya estábamos confinados en España y se me ocurrió pues leer a Piradot. El autor es conocido porque defiende una filosofía como forma de vida, experto en el mundo, en la filosofía griega y especialmente en la filosofía estoica, en Marco Aurelio. Entonces estaba leyendo yo Piradot pensando, bueno, a lo mejor me irá bien leer a Piradot, un intérprete de Marco Aurelio, de los estoicos, para soportar con el estoicismo el confinamiento. Y encontré una frase de Piradot en la que este autor remite a Merleau-Ponty, al prólogo de la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty, donde Merleau-Ponty dice algo así, en el libro está, dice algo así como: la auténtica filosofía consiste en aprender de nuevo a ver el mundo. Ahora no, creo que es algo así. Tendría que buscar la cita exacta. Está al principio, si no recuerdo mal. La auténtica filosofía consiste en aprender a ver el mundo. Y a mí se me ocurrió que está bien lo de ver el mundo, pero que en estos momentos lo que teníamos que pensar es cómo habitar el mundo, cómo habitarlo. Es decir, una filosofía que nos ayudara a pensar cómo habitar el mundo. Y para trabajar la idea de habitar, acudí a una conferencia de Martin Heidegger titulada Construir, Habitar, Pensar. Construir, habitar, pensar. Muy interesante. Todo esto lo explico en el libro. Y en esta conferencia Heidegger dice que en el alto alemán habitar tenía el significado de cuidar. Por tanto, la pregunta de cómo podemos aprender a ver el mundo, que es la pregunta originaria de Merleau-Ponty y de Pierre Hadot, se transformó a través de Heidegger en la pregunta cómo aprender a habitar el mundo, y ese habitar el mundo tenía que ver con cuidar el mundo. Entonces, el mundo para mí tiene dos dimensiones. Una que es la que usted ha mencionado, que es la gramática. El mundo es un mundo interpretado. Rilke, primera elegía de Duino, ¿no? El mundo es un mundo interpretado, el mundo es una gramática. Algo que yo había desarrollado con una cierta tranquilidad en mi libro anterior, La sabiduría del incierto. La sabiduría del incierto trata de la gramática y especialmente de un aspecto de la gramática que es la biblioteca. Nosotros heredamos una gramática, yo en la sabiduría del incierto digo, y un aspecto de esa gramática es la biblioteca. Pero el mundo, para aprender de nuevo a habitar el mundo, para cuidar del mundo, tenemos que darnos cuenta que en el mundo existe lo indisponible. Algo indisponible. El mundo no se reduce a mi gramática. El mundo no es algo que está a mi disposición. El mundo también es algo indisponible. ¿Y qué quiere decir indisponible?
Bueno, indisponible quiere decir es algo que no está a nuestro alcance, que no todo es posible. Que no todo es posible. Esta es una idea para mí fundamental. Y lo que ha sucedido es que cuando la técnica, ese otro aspecto fundamental del libro, cuando la técnica se ha convertido en sistema tecnológico, cuando la técnica se ha convertido en tecnología, ha puesto al mundo a nuestra disposición. De esta cuestión se ocupó, entre otros autores, Robert Musil, en su libro El hombre sin atributos. En uno de los capítulos de la primera parte del hombre sin atributos, Robert Musil habla de la matematización del mundo, de la colonización matemática del mundo, de la colonización tecnológica del mundo. Es decir, el mundo se ha convertido en algo a nuestra disposición. Y eso es terrible. Si pasa eso, el mundo se convierte en un desierto, en algo que es imposible que resuene, y por tanto la vida humana cada vez más pues pierde todo su interés, toda su pasión, y entonces aparecen desgraciadamente patologías relacionadas con esta matematización del mundo, con esta pérdida de resonancia, como serían la angustia, la melancolía o el pánico, que son las que yo menciono en mi libro. Entre otras, habría más, pero yo menciono estas tres. Profesor Melich, en relación un poco con este tema, ya está allí John Freddy Urrego. Saludos, John Freddy, saludos. Y conocido suyo, amigo. Sí, claro. Y dice John Freddy que qué relación hay entonces entre ese mundo interpretado, esa gramática mía, y un concepto que para usted ha sido fundamental en toda su obra, que es el concepto de finitud. Claro, tiene una gran relación. Vamos a ver. Para mí, ya saben ustedes, las personas que me han seguido, aquí en Colombia hay muchas personas y se lo agradezco mucho que me han leído, John Freddy, entre otras, y usted mismo, profesor. Y la profesora Paula, y muchas personas. ¿Saben ustedes que para mí la palabra que mejor define la existencia humana, la condición humana, es la palabra finitud? Hace muchísimos años, cuando yo empezaba a pensar, cuando empezaba a escribir filosofía, cuando estaba estudiando filosofía, cuando yo tenía 20, 25 años, mis primeros escritos ya fueron sobre este tema. Lo que ocurre es que la palabra finitud estaba vinculada fundamentalmente a la muerte. Entonces, sin abandonar esta dimensión de la finitud, que es la muerte, en mis últimos libros, bueno, podríamos decir en mis últimos años, la palabra finitud tiene un sentido mucho más amplio. Es la nota, yo lo explico siempre así, me han oído algunas veces decirlo, lo voy a repetir por si hay alguien que no lo ha oído. Es la nota, es como el director que manda tocar un la, el director de orquesta que manda tocar un la para afinar los instrumentos, ¿no? Es la nota que afina los instrumentos. Somos finitos quiere decir que somos herederos y heredamos una gramática. Es la primera dimensión. De esto me ocupé en La sabiduría de lo incierto. Ser finito quiere decir ser heredero. No empezamos con las manos vacías. Ser finito quiere decir que no empezamos con las manos vacías. Es decir, llegamos al mundo, pero no estamos solos. Llevo muchos años insistiendo en esta idea. Si llegásemos al mundo y estuviéramos solos, moriríamos. Es decir, el ser humano, para sobrevivir, necesita heredar. Y heredamos una familia, heredamos unas costumbres, heredamos una gramática, un conjunto de signos, símbolos, gestos, normas y, por último, una biblioteca, que es de lo que me ocupé en La sabiduría del incierto.
Pero en este libro también insisto en esta idea, ¿no? Heredamos un mundo. Una gramática quiere decir un mundo interpretado. No heredamos un mundo interpretado, Rilke. De hecho, no soy nada original, tomo la idea de Rilke. Otra cosa es que este mundo interpretado nos provoca una cierta ansiedad, porque la interpretación siempre es incierta, ambigua. Por eso los sistemas sociales, de los que me ocupo en el libro, intentan que esta inquietud, que esta ansiedad, desaparezca. Que esta incertidumbre desaparezca. Pero claro, si desaparece la incertidumbre, si desaparece la ambigüedad, desaparece el mundo. O desaparece la herencia del mundo, es decir, la gramática. Pero luego precisamente porque somos finitos, no todo está a nuestro alcance. Es decir, lo indisponible, ahora estoy desarrollando más esta idea y espero que dentro de algunos años salga otro libro que casi formará una trilogía junto con la sabiduría de lo incierto y la fragilidad del mundo, donde voy a entrar más a fondo en esta idea de indisponibilidad. Cuando estaba terminando el libro, descubrí que Hartmut Rosa tenía un librito titulado Lo indisponible. Pero yo había escrito el libro y no lo había leído, claro, porque no había sido publicado. Cuando terminé el libro y el libro ya estaba en prensa, lo leí. Y me di cuenta que el concepto de indisponible en Rosa no es exactamente como el mío. Para mí, lo indisponible está un poco cercano a lo inquietante, al unheimlich, que diría Freud, ¿no? A lo ominoso, a lo extraño, a lo que no sabemos, ¿no? Al misterio. Es decir, en el mundo existe, el mundo tiene como dos caras. Una cara visible, digamos, que es la gramática. Es la interpretación. Signos, símbolos, gestos, normas, bibliotecas. Pero el mundo tiene como la luna una cara oscura, ¿no? A mí me gusta mucho el disco de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, ¿no? La cara oculta de la luna. Me gusta mucho escuchar Pink Floyd. Pues bien, el mundo tiene una cara oculta, una dark side, ¿no? Una cara oculta. Es decir, algo que no sabemos, algo extraño. Entonces, es fundamental tener claro esta idea, porque si el mundo es algo que está por completo a nuestra disposición y podemos hacer con el mundo lo que nos venga en gana, entonces se produce una colonización. Es lo que ha hecho la tecnología. La tecnología nos ha presentado un mundo a nuestra entera disposición. Para mí esto es terrible, ¿no? Porque termina con la fragilidad del mundo. O sea, para que el mundo sea habitable hay que mantener viva la fragilidad. Y la fragilidad pasa por la interpretación, por la incertidumbre, pero también por lo indisponible. Hay profesor, siguiendo ese hilo de su argumentación, pero un poco a como usted terminó la anterior intervención cuando hablaba de la melancolía. Uh-huh. Uno de los subrayados y de las conversaciones que en su momento tuve con la profesora Paula Valencia y que hoy tocan profundamente esta existencia, tenían que ver precisamente cuando usted, después de citar a Heidegger y de hablar de cómo el ser humano es el lugarteniente de la nada, usted empieza a hablar de por qué el mundo, que antaño fue cordial, está ahora hundido en esta noche indiferente y anónima que me impide respirar. Es una pregunta que usted se hace allí. Sí. En la página, lo he encontrado en la página 87,
¿Por qué 87. el mundo que antaño fue cordial está ahora hundido en esta noche indiferente y anónima que me impide respirar? Y quizá ese mundo que fue cordial es el mundo que veo, es el mundo de la rutina, el mundo de lo cotidiano, el mundo que no preocupa, ¿no? El mundo que no preocupa. Y cuando aparece precisamente esa noche, entonces aparece la melancolía, que entre muchas cosas usted la trae aquí como una tristeza infinita. Sí, la defino como una tristeza infinita. Cuando conversaba y de pronto aparece aquí una concepción que ella subrayaba un poco melancólica de la melancolía, si se quiere, una concepción un poco de cómo la melancolía frena, de cómo la melancolía, un poco negativa al principio, ¿no? Pero ella que había estudiado mucho el tema del desasosiego y le interesaba la literatura y el desasosiego, esa relación. Le interesaba Kafka, le interesaba Dostoyevsky, y eso también pues en algunos pensadores de la literatura colombiana, pero también sobre todo, por ejemplo, era cortasariana, etc. Muy cortasariana. Entonces ella también había trabajado el tema de las vanguardias, en relación también con esas posibilidades del desasosiego, etcétera. Y ella decía, no, la melancolía tiene que ver con la creación, decía ella. Si hay algo que nos vuelva profundamente creativos, decía ella, y que yo hoy lo veo como precisamente quizá tratar de ver la cara oculta de la luna, siguiendo su argumentación, pues tiene que ver un poco con lo que usted ya empieza a hablar cuando empieza a hablar de Munch y empieza a hacer algunas referencias al arte, ¿no? ¿Por qué no hablamos un poco del Sí, sí, pensamiento sí, 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 melancólico, profesor Melik, sí, sí. del Bueno, pensamiento yo les tengo que, y de este tema, pues, que plantea usted allí a partir del mundo que antaño fue cordial? sí, yo les tengo que confesar que para poder pensar necesito leer y escribir, ¿no? Es decir, que yo para poder pues, pensar cualquier tema necesito mm, encontrar interlocutores, ¿no? Autores importantes, autores importantes. En este caso fue Freud, como tantas otras veces para mí. Y luego escribir. Entonces, hay un texto de Freud que yo he citado bastantes veces, al que siempre regreso y que he leído y cada vez que es un texto muy breve, que se titula precisamente Duelo y Melancolía. Entonces, yo me interesaba reflexionar sobre la melancolía, pero al mismo tiempo, claro, yo no soy ningún experto en el tema y como la profesora Paula Valencia sabía muy bien, pues el tema de la melancolía puede llevarte años y años estudiarlo, porque hay muchos autores y grandes autores que han estudiado esta temática. Yo quería apenas iniciar una reflexión sobre esta patología que es la melancolía y acudí de nuevo a Freud, ¿no? Y voy a volver a leer Duelo y Melancolía, que es un texto magnífico de Freud, un texto muy breve. Entonces, me di cuenta que Freud, la tesis de Freud, dicho rápidamente, si no he leído mal, es que el duelo es necesario. Es decir, todos vivimos en duelo cuando por desgracia en la vida, pues nos dejan, fallecen personas que amamos, ¿no? El duelo. La primera cosa que dice Freud, que no estoy tan seguro yo, es que el duelo se supera. Yo más bien creo que no, que el duelo es infinito, que el duelo es infinito. Creo que Judith Butler, una autora muy conocida por sus estudios sobre el género, pero que creo que tiene una obra que va mucho más allá de la cuestión del género. Yo creo que la cuestión del género es importantísima, desde luego, pero Judith Butler no solamente ha tratado esta cuestión. Entonces, en algún libro suyo, justamente lo que dice es que el duelo es infinito. Para Freud, en cambio, no. Pero bueno,
Esa es una cuestión. Pero Freud luego introduce la noción de melancolía. Y a diferencia del duelo, dice Freud, la melancolía es una patología. Porque la melancolía no solamente evita la relación con el mundo, sino que también es una relación autodestructiva. O sea, la melancolía te mata. El melancólico está instalado, entonces encontré esta expresión, leyendo también el libro de Julia Kristeva, Duelo, el libro de Sol Negro, Depresión y Melancolía. Esta idea de que la tristeza infinita. Y cuando uno se instala en la tristeza infinita, en la que ya no tiene relación con el mundo, pero tampoco es capaz de tener relación con uno mismo, y entonces puede acabar en el suicidio. Entonces, estaba escribiendo esto y al final me di cuenta de que, sin saberlo, lo que usted acaba de mencionar de la profesora Paula Valencia es verdad. Y por eso, al final, no en la primera redacción del libro, sino en posteriores redacciones, concretamente en la página 91 de La fragilidad del mundo, lo digo por si hay alguna persona que tiene el libro puede comprobarlo, la melancolía es ambivalente como todo lo humano, como todo lo que le sucede a un ser finito. La mayor parte de las veces lleva consigo la destrucción, el fin, la violencia hacia uno mismo, pero en ocasiones puede encauzarse hacia la creación, hacia la literatura, la música, el pensamiento o el arte. En algunos instantes, digo un poco más abajo, es posible que surja la creación de algo nuevo, inaudito, algo imposible de imaginar si no llega a darse este estado. Y ahí efectivamente cito el ejemplo de un pintor de todos conocido, muy famoso, que tiene toda una serie de cuadros dedicados a la melancolía, que es el pintor noruego Edvard Munch. O sea que completamente de acuerdo con lo que me comentaba usted que le había dicho la profesora Paula, ¿no? Claro, subrayados como lectora. Profesor, y luego usted trae el tema y introduce un concepto que yo creo que es absolutamente actual, no solo por lo que significó el encierro, el momento del encierro, por lo que produjo el encierro, sino por lo que produce volver a salir, que es donde uno pensaría que aparece esto que usted llama la queja del mundo. Y que incluso lo trae como rememorativo un poco cuando trae el ejemplo del ángel de la historia de Paul Klee, que trae Benjamin, ¿no? Pero ese concepto yo creo que lo centra usted mucho más cuando cita a Masa y Poder de Canetti. Y es el tema del pánico, ¿no? El tema claro, que tiene que ver con no hay nada a lo que le temamos más los seres humanos, que es aquello que es desconocido. Sí, y creo que yo está generando hoy la salida y que fue lo que generó el encierro en principio, ¿no? sí. Aparece ese concepto de la queja del mundo. Hablemos de eso, profesor. Bueno, para mí, una de las obras que han sido más importantes en mi formación fue precisamente, o es precisamente, Masa y Poder, de Elias Canetti. A mí me cuesta entender cómo, por ejemplo, en las universidades españolas, yo no supongo que habrá, ¿no? Habrá alguna asignatura en la que, en alguna universidad donde se estudie Masa y Poder. Yo nunca estudié durante 5 años un doctorado, nadie me habló bueno, hubo un profesor que sí que me habló de Canetti para decirme y de Masa Poder, para decirme que no le gustaba.
pero no se estudia Más y Poder, ¿no? Entonces, para mí Más y Poder es una obra extraordinaria que puedes ir leyendo a lo largo de tu vida. Canetti la escribió a lo largo de muchísimos años, decía que era la obra de su vida. Es un único ensayo propiamente dicho, porque luego escribe textos autobiográficos, bueno, tiene más ensayos, pero más breves, ¿no? Pero como ensayo, vamos, como libro de un ensayo, ¿no? Entonces, para no perdernos ahora, porque hay muchos temas a tratar, la primera frase de Más y Poder, ¿cómo arranca Más y Poder? Más y Poder arranca con esta frase que usted mencionaba: nada teme el hombre más que ser tocado por lo desconocido. Nada teme el hombre más que ser tocado por lo desconocido. Yo creo que es una frase impresionante y que además describe muy bien lo que ha pasado, ¿no? O lo que está pasando todavía, lo que está pasando. Este horror a que te toquen, ¿no? A ser contaminado. ¿Por qué? Porque si te tocan, si alguien se acerca, ¿verdad? Esto te puede llevar a la muerte. Esto por un lado. Pero luego Canetti aborda una cuestión que es la cuestión del pánico, ¿no? El pánico, cuando la masa se siente amenazada y entonces se produce la fuga, ¿no? Y la gente siente pánico. Curiosamente, en el pánico, el hecho de que la gente se agrupe, esto es una protección, es una protección. Es decir, hay aquí muy interesante esta ambivalencia. Por un lado, el horror a ser tocado, pero por otro lado, la necesidad de estar juntos, la filosofía se ha ocupado poco del pánico, entiendo yo. Creo que se ha ocupado poco del pánico. Yo aquí apenas lo anuncio porque mi idea es hacer un libro breve y a partir de aquí creo que volveré sobre estos temas. Aquí anuncio muchas cuestiones que no desarrollo profundamente, ¿no? Pero así como el tema de la nada, pues es un tema filosóficamente muy relevante, el tema de la melancolía quizás filosóficamente no lo sea tanto, pero sí desde un punto de vista psicológico o literario. Creo que el tema del pánico es un tema que deberíamos pensarlo mejor, ¿no? Estos días estoy viendo por la televisión también en España, están emitiendo con motivo del 20 aniversario de esta terrible desgracia que fue el 11 de septiembre en Nueva York, pues algunos reportajes sobre lo que sucedió esa mañana en Nueva York, ¿no? Y realmente la cuestión del pánico lo ves allí, ¿no? ¿Por qué la filosofía se ha ocupado poco del pánico? El mundo, si no, la relación con el mundo, si no es una relación cordial quiere decir también disonante, no sé si entraremos luego, para mí la palabra disonancia es muy importante, me gustaría decir algo sobre ella. Es una relación de pánico. Si nos da pánico el mundo, tenemos un grave problema justamente de ruptura de la relación con el mundo y por tanto el mundo se convierte de nuevo en algo inhabitable. Yo creo que podemos entrar un poco, profesor Melik, al tema de la disonancia, porque el tema de la Sí, disonancia tiene que ver también con la relación con el otro. claro, ¿Cómo? efectivamente. Y tiene que ver, a mí me interesa mucho un poco la relación entre la fragilidad y el otro, es decir, en qué momento aparece el otro en el mundo. Y en segundo lugar, está muy planteado cuando usted plantea en qué consiste el habitar, en qué medida la dificultad de habitar nos hace repensar el sentido de nuestras vidas. Sí, Que sí, lo hace usted allí en la página 129, hablando ya de la seducción de la técnica. sí. Y yo creo que por ahí podemos entrar en este tema de la disonancia porque es precisamente eh, en la relación con el otro, en el momento en que aparece el otro, en el momento en que cómo encuentro al otro en el mundo, eh, veo que hay un abismo, ¿no? Que hay un abismo.
que no hay Claro, armonía, que no hay armonía. exacto, exacto, es muy importante, es muy Sí, importante. Pero para mí eso tiene un sentido positivo, digamos. sí, sí. Es decir, a mí me gusta, me ha interesado mucho, desde hace muchos años, la música de la segunda escuela vienesa de música, Arnold Schoenberg, Alban Berg, estos autores vieneses los autores dodecafónicos, ¿no? Y además hay un compositor catalán, Benet Casablancas, del que, en fin, somos amigos, y, y él ha estudiado mucho, además de ser un gran compositor, también es un teórico de la música, y, y cuando he hablado con él alguna vez y he leído algunas cosas que ha escrito, la noción de disonancia. Claro, la noción de disonancia un poco se opone, en cierto sentido, a la resonancia de Hartmut Rosa. Y yo, efectivamente, si ustedes leen a Hartmut Rosa, yo no os voy a decir que Hartmut Rosa no contemple la disonancia. En esa resonancia hay disonancia. Hay momentos de disonancia. Pero a menudo la filosofía es una cuestión de acentos. A menudo la filosofía es una cuestión de acentos. Todo depende de dónde pongamos el acento. Entonces, Hartmut Rosa probablemente diría que nuestra relación con el mundo es una relación de resonancia disonante. En cambio, yo diría todo lo contrario. Es una relación de disonancia resonante. Es decir, nuestra relación con el mundo es una relación de disonancias que en ocasiones tenemos la suerte de que resuenen. Pero la relación con el mundo es mucho más disonante. O sea, yo en este sentido soy más pesimista que Rosa. Eso en primer lugar. ¿Dónde se ve esa disonancia con el mundo? Pues en un aspecto, en algo que está en el mundo como nosotros, que son los otros. Que son los otros. Pero cuidado, porque a mí también, desde mi libro anterior, desde La sabiduría de lo incierto, cada vez más insisto que la relación con el otro, la relación con el mundo y con los otros, tiene que ir de la mano de la relación con las cosas también. Creo que la filosofía se ha ocupado mucho de Dios, es decir, las relaciones verticales, de los otros bastante, la filosofía contemporánea se ha ocupado mucho, Hegel, ¿no? La dialéctica del amo y del esclavo, etcétera, como usted sabe muy bien, se ha ocupado de los otros, ¿no? Luego Sartre, el existencialismo, etcétera, etcétera. Bien. Pero creo que la filosofía se ha ocupado poco de esas relaciones diagonales, incluso las llama así también, me gusta lo de relaciones diagonales, que son las relaciones con las cosas, que son también relaciones disonantes. Porque en las cosas, no en los simples objetos, en las cosas están habitadas por las almas de los ausentes. Esa es una idea que menciona Proust, Marcel Proust, al principio de En busca del tiempo perdido. Un poco antes de la escena de la Magdalena, Proust habla de una vieja leyenda céltica que dice que las almas de los muertos habitan las cosas. Es decir, que cuando uno dice, bueno, esta pluma, este libro, usted lo mencionaba, ¿no? Este libro está subrayado por la profesora Paula. No es un simple objeto, es una cosa que tiene alma. Eso es muy importante. Porque fíjese usted, por ejemplo, que la ética de Kant distingue entre lo que tiene precio y lo que tiene dignidad. Lo que tiene precio y lo que tiene dignidad. Y Kant dice, los seres humanos tienen dignidad y las cosas tienen precio, ¿no? Precio y dignidad. O sea, la ética de Kant se distingue entre precio y dignidad. Pero aquí estamos viendo que hay cosas, las cosas, no los objetos, las cosas, no tienen dignidad, de acuerdo, pero tampoco tienen precio. Porque este libro, subrayado por la profesora Paula Valencia, y a lo mejor en algún momento anotado, y a lo mejor en algún momento con su nombre, en la primera página, yo tengo por costumbre poner mi nombre y la fecha en la primera página con
con una pluma de tinta de color violeta que me regaló una de ellas me regaló mi abuelo, por ejemplo, que también tiene alma. La dio antes de morir, ¿no? Claro, las cosas tienen. Entonces, la relación con el mundo es una relación con lo otro. Para algunos Dios está en algún sitio. Bueno, el Dios cristiano también está en los otros. Esto es muy importante, porque el cristianismo, esto daría para otra conversación, ¿no? El cristianismo lo que hace es bajar a Dios del cielo al otro. ¿Dónde está Dios? En el otro. En el otro que sufre. En el otro que sufre. En la víctima. En la víctima. Dios está en la víctima. Dios está en el humillado, en el ofendido, por utilizar un título de Dostoyevsky. En el humillado y en el ofendido. Ahí está Dios, ¿no? Entonces, Dios está en el otro. Pero, por tanto, la relación horizontal de Dios ya no está vertical ya no está en vertical. Y luego está la relación con los otros y con las cosas, que es una relación disonante. Es decir, que no acaba de encajar. Es decir, que nunca es como el mar, como las olas del libro de la novela de Virginia Woolf, ¿no? Como las olas. Es decir, no es una balsa de aceite. Si la relación con el mundo y con los otros es plenamente resonante, es decir, todo es como una balsa de aceite, una relación muerta. Entonces, claro, hay grados de disonancia. La disonancia puede ser también fatal, pero siempre tiene que haber disonancia. Es decir, es algo que no acaba de encajar, ¿no? Hay algo fuera de juego. Sí, o sea, es como un puzzle en el que siempre hay alguna pieza que no encaja del todo. En una relación de pareja, por ejemplo, si no hay disonancia, quiere decir que uno de los dos ha sido capturado por la conciencia del otro y ha sido convertido en un objeto. Esto sería Sartre. Esto sería el infierno son los demás de Sartre, un poco, para decirlo rápidamente. Hay algunas cosas de las que no nos podemos ir, profesor Melik, y es increíble cómo el tiempo se va. Sí. Tiene que ver con que usted es reconocido como un filósofo de la educación. Sí. Usted escribe con el profesor Bárcena, con el profesor La Rosa, con el profesor Scliar. Sí. Y hay un tema que yo creo que no puede estar por fuera de la conversación con usted hoy, y es la conciencia de la fragilidad. Y la conciencia de la fragilidad, en mucho de lo que usted plantea, por ejemplo, está eso, o más bien en la crítica que hace en la página 141 sobre la escuela, de cómo la escuela se ha convertido en un espacio de examen ininterrumpido. Ya no hay un tiempo destinado a la evaluación, dice usted, siempre se evalúa y todo se evalúa. Y Vianney ya empieza a citar a Foucault, vigilar y castigar, etc. Pero no tenemos espacio para la conciencia de la fragilidad, para la conciencia del mundo, Sí, sí. para la formación, si se quiere. A ver, yo creo que para decir algo también sobre la cuestión de la educación, de la formación, de la escuela, porque creo que este es un punto muy importante que en mi libro también sale, y aquí debo mucho de como usted ha mencionado, de mi amistad con el profesor Bárcena, con el profesor La Rosa, profesor Scliar. Ellos han trabajado este tema. El profesor Bárcena recientemente ha terminado un libro sobre el estudio, por ejemplo. Miren, yo creo que vivimos en un momento educativo muy preocupante, muy preocupante. En España, desde hace ya algunos años, ha aparecido una palabra, un término, que es el término competencia. La palabra competencia ha colonizado el discurso pedagógico.
yo estoy muy preocupado porque algunas veces, quiero dejarlo claro, a ver si consigo explicarlo. Yo no estoy en contra de que se trabaje aspectos educativos desde el punto de vista de las competencias, pero estoy radicalmente en contra de una pedagogía competencial, que son cosas muy distintas. Es decir, cuando la competencia deja de ser un aspecto de la educación, que en algunos momentos puede trabajarse, ¿no? En algunas asignaturas, en algunas materias, etc. La competencia es muy importante, sí, por supuesto. Me gustaría que quedara claro. Las competencias en educación son muy importantes y necesarias. Si es necesario, también lo vuelvo a repetir, para que quede claro. Las competencias en educación son importantes y necesarias. Pero lo que está sucediendo en estos momentos no tiene nada que ver con eso. Lo que ha sucedido en estos momentos es que vía Ministerio de Educación se ha impuesto de forma totalitaria la pedagogía por competencias. Es decir, una visión ideológica de la educación basada en la utilidad, en la resolución de problemas, en la práctica y por tanto en la prisa totalmente, y en contra de los contenidos, en contra de la memoria, O sea, les podría presentar a ustedes entrevistas a ministros de educación en España, ya desde hace algunos años, y ahora ya es tremendo, ¿no? La memoria, la defensa de una educación, no, la memoria es fundamental en educación. Otra cosa es que entendemos por memoria, claro. Eso daría para otra conversación. Entonces, la pedagogía competencial, no las competencias, la pedagogía competencial, es decir, la visión competencial de la educación, esto es completamente negativo desde mi punto de vista. Completamente negativo porque niega aspectos fundamentales de la relación educativa, como por ejemplo la ética. La ética no puede estudiarse por competencias. En nuestras universidades, fíjense ustedes, algo muy grave. En nuestras universidades pone como competencias éticas. La palabra no, señores, no existen competencias éticas. La competencia es la negación de la ética. O sea, una persona ética no puede ser competente por definición. Y basta con leerse el Protágoras de Platón. Pasa es que esta es otra. En nuestras universidades ya nadie lee. Todo el mundo busca información, pero nadie lee. Sabiduría. Claro. En nuestras universidades se busca información, pero no se lee. Esto ya lo decía yo en mi libro anterior. En nuestras universidades uno investiga, pero no estudia. De esto el profesor Bárcena se lo explicaría muy bien, ¿no? La gente ya no estudia. La palabra estudio, el profesor La Rosa también se ha ocupado de esto. Hay un libro en Miño y Dávila reciente titulado así, Elogio del estudio. Elogio del estudio, sí, señor. Elogio del estudio. Ya nadie estudia. La gente hace en las universidades, incluso los estudiantes en el bachillerato, ya no estudian. Hacen trabajos de investigación, pero no estudian. Entonces tendríamos que plantearnos qué quiere decir estudiar. Pero estudiar no es investigar. Son dos cosas distintas. Y por último, nadie escribe. Todo el mundo redacta, pero nadie escribe. Se redacta, pero no se escribe. Entonces, y eso tiene una consecuencia. Es decir, si nadie estudia, si nadie lee y si nadie escribe, entonces, y todo el mundo se preocupa por las competencias, el pensamiento, la ética, pensamiento, la ética, la memoria, todos estos aspectos fundamentales de la educación desaparecen. Desaparece. Y entonces el mundo, de nuevo, pierde esta fragilidad, ¿no? Se convierte en un mundo en un paraíso encontrado. Todo está perfecto. O sea, todo encaja. Hasta que viene una pandemia y nos encierran a todos. Pero todo encaja.
Si todo encaja, es decir, si cruzamos las puertas del paraíso, cuidado. Si cruzamos las puertas del paraíso, cuidado, porque quizás no estamos en el paraíso, sino en el infierno. El ser humano que cree que ha cruzado las puertas del paraíso, a menudo descubre que ese paraíso es una forma de infierno. Ahí en lo que usted acaba de plantear, profesor Melik, yo creo que un tema sobre el que habría que hablar en una próxima oportunidad, y es la tarea del pensar, ¿no? Un poco usted lo ha recreado en La sabiduría de lo incierto, también lo deja ver el profesor Bárcena en el libro sobre el elogio del estudio, y es, ya no se cultiva la sabiduría. El conocimiento ha capturado la sabiduría. El conocimiento es muy importante. El conocimiento es muy importante, pero la sabiduría es otra cosa. La sabiduría es otra cosa. Entonces, distinguir conocimiento de sabiduría, distinguir que hay diferentes lenguajes en el ser humano. Es decir, el lenguaje de la ciencia, el lenguaje de la tecnología, el lenguaje de la matemática, son lenguajes fundamentales. Es decir, gracias a la matemática, gracias a la informática, gracias a la biotecnología, pues hemos podido crear vacunas que mejor o peor nos están ayudando a sobrellevar una epidemia terrible. De acuerdo. Pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque luego es necesario la dimensión ética. Es decir, el estar ahí, el estar ahí. ¿La ética qué es? Ser ético. Ser ético no es actuar bien. Lo he dicho muchas veces. Ser ético no es actuar bien, es actuar sabiendo que nunca actuamos suficientemente bien. Por eso el libro acaba con la vergüenza. Ética de la El último, vergüenza. el telón es la ética de la vergüenza. La ética de la vergüenza. Es decir, vivimos en un mundo donde en la vergüenza, que para mí es un aspecto fundamental de la ética, ha desaparecido. Es decir, una ética tiene que contemplar la vergüenza, es decir, la mala conciencia. No he estado a la altura, no he estado a la altura. Para mí esto es fundamental y esa es una idea que yo tomo de Primo Levi. No lo tomo no, lo tomo de Primo Levi, un superviviente de los campos nazis. Cuando Primo Levi dice, el día que es liberado, de que él se sentía culpable de haber sobrevivido. Tenía vergüenza de haber sobrevivido. O sea, vivimos en un momento en el que, como nadie tiene vergüenza de nada, como nadie nunca pide perdón, como nadie nunca se arrepiente de nada, entonces, bueno, claro, todo parece como que todo funcionará perfectamente. No hay error, no hay replanteamiento, no hay disculpa, no hay perdón, sino que o sea, aquí la frase que se está vendiendo en estos momentos, por ejemplo, desde el punto de vista político, es, no, yo me mantengo firme en mis... Yo hace 20 años que pienso lo mismo. Yo nunca he cambiado de ideología. Pues muy mal. Pues muy mal. Si no has cambiado, muy mal. Es decir, cuando alguien le pregunta, ¿usted se arrepiente de algo? Dice, no. Yo, de verdad, que cuando encuentro a alguien así, dice, yo nunca me arrepiento de nada, sospecho enseguida. Esta persona es un dogmático. Esta persona es peligrosa, es peligrosa. Yo me arrepiento de muchas cosas. Lo que ocurre es que solamente me puedo arrepentir a toro pasado, digamos, ¿no? Sé que no puedo volver atrás, porque lo hecho está. ¿Eh? Y por tanto, ya está, no puedo cambiarlo. Profesor Melik, yo creo que podemos ir cerrando con una, una, una última eh, intervención que podría girar alrededor de un tema final de su trabajo que tiene que ver con la memoria, que uno también Sí, lo podría vincular con el concepto de la víctima. sí. Nosotros en este país tenemos
uno se da cuenta que la memoria duele, ¿no? La memoria duele porque el recuerdo duele. Pero en un país como el nuestro, la memoria es la forma de resarcir a la víctima. Es la forma de sacar y de poner, digamos, la fragilidad del mundo de aquellos que han sido excluidos. Sí, Pero también la memoria implica rituales. sí, La memoria implica rituales. sí, sí, En el mundo de la prisa, en el mundo de la prisa, los rituales se han ido, los rituales sí, sí. desaparecen. Ya no están las ceremonias del adiós, del Exacto, postrado. exacto. Quisiera Hay un, que termináramos sí, con esa muy bien. intervención, profesor Melik. Hay un poema de Piedad Bonet, justamente la escritora y poeta colombiana Piedad Bonet, Varias que veces entrevistada por la profesora Paula. La ah, última entrevista que tuvimos en este programa fue sí, precisamente con Piedad. yo no tengo la suerte de conocerla, pero si usted la conoce, dígale que soy un admirador de su obra. Claro que sí. Tengo sus poesías completas y algún libro suyo también de prosa. En algún lugar dice Piedad Bonet, pido al dolor que me acompañe para no olvidarte, ¿no? No recuerdo el verso exactamente, pero creo que dice algo parecido. Esta idea es importante, ¿no? Eh, el dolor nos ayuda a no olvidar. Y creo que una de las cosas que hemos... o sea, cuando empezó la pandemia, algunos periodistas me llamaban y me preguntaban, ¿qué nos enseña? La pandemia nos ha enseñado que somos finitos, que somos mortales. Y yo contestaba, bueno, no sé si contestaba, pero pensaba, bueno, no sé, yo creo que eso ya hace años que lo sabemos, ¿no? Yo al menos. No, la pandemia nos ha enseñado respecto a la muerte otras cosas, yo diría. En primer lugar, que el ser humano no es el ser que sabe que va a morir. Es decir, el ser humano es un ser que sabe que va a morir, pero eso ya lo sabíamos. No, por desgracia, el ser humano es un ser que está condenado muchas veces a sobrevivir a la muerte de los demás. Que eso es mucho peor que la propia muerte. El ser humano es un ser condenado a sobrevivir a la muerte de los demás. Es decir, a tener que realizar esa ceremonia del adiós. Ese título, como muchas personas sabrán, lo tomo del volumen, del último volumen, bueno, de uno de los volúmenes de memorias de Simone de Beauvoir, dedicado a la muerte de Jean-Paul Sartre. El último capítulo de mi libro se titula precisamente La ceremonia del adiós y empieza con una cita, con el final, la última frase del libro de Simone de Beauvoir. Su muerte, escribe Simone de Beauvoir, se refiere a Sartre, se refiere a Sartre. Su muerte nos separa, mi muerte no nos unirá. Así es, ya fue hermoso que nuestras vidas hayan podido estar de acuerdo durante tanto tiempo. El ser humano es un ser que está obligado a sobrevivir, a continuar viviendo a pesar de la muerte de los demás. Y esto es un punto fundamental. Pero es que además el problema del COVID es que no nos han dejado celebrar el ritual de despedida. Es decir, las personas se han muerto solas. Y no hemos podido, no solamente, o sea, no hemos podido ni acompañarlas en su muerte, que se morían las personas en los hospitales, ni luego hacer el ritual, ir al cementerio, el duelo, no se podía hacer nada. Por tanto, hemos descubierto una dimensión de la finitud, de la muerte, que no es la muerte propia, que es la muerte del otro, y sobre todo esa ceremonia del adiós, esa ceremonia de despedida, que es fundamental para poder continuar viviendo. Profesor Melik, el nombre de nuestra Facultad de Artes y Humanidades, de la Vicerrectoría de Proyección Universitaria,
en el mío y en el de mi comunidad de la Facultad de Artes y Humanidades del Departamento de Filosofía, quiero darle una gratitud enorme por aceptar conversar conmigo hoy aquí en Libros, Lecturas y Experiencias. Conversar sobre su libro, motivar a quienes están conectados y a quienes lo estarán seguramente repitiendo y repitiendo el programa y reproduciéndolo para que encuentren en él un mundo de ideas y de elementos que lleven a eso que también hoy pareciese no está disponible, que es la posibilidad de la reflexión, ¿no? De la reflexión y del encuentro con uno mismo a partir precisamente de cómo las ideas lo llevan por el camino. Profesor Melik, muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. ustedes, profesor Londoño, gracias a usted, gracias a su universidad, y estoy aquí siempre que lo deseen para continuar esta conversación, porque como toda auténtica conversación es infinita, ¿verdad? Queda en punta, como dice el cuento. Pero Gracias. muchas gracias, profesor, y agradecerle a todas las personas que nos han acompañado hoy a través del Facebook Live de la Facultad de Artes y Humanidades, del Centro Cultural Rogelio Salmona, y los esperamos entonces en un próximo programa de libros, lecturas y experiencias. Muchas gracias, profesor Melik, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron.